parte introductoria podemos decir que el estudio de los derechos humanos en el Perú resulta fundamental para comprender la construcción del Estado moderno y su papel en la protección de la dignidad humana. Aunque existe un marco normativo sólido como es la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia, su aplicación práctica enfrenta ciertas limitaciones como la corrupción, las desigualdades sociales y los conflictos socioambientales. Es así que en el presente trabajo de investigación no solo se busca describir la evolución y el marco jurídico de estos derechos, sino también analizar sus limitaciones y proponer alternativas para consolidar un sistema más justo, inclusivo y democrático. Por otro lado, como objetivo general del trabajo, tenemos el de analizar las nociones básicas de los derechos humanos en el Perú, considerando su desarrollo teórico, normativo y comparado, con el fin de identificar los principales retos actuales y proponer medidas orientadas a fortalecer su protección efectiva. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos 5. El primero es definir los derechos humanos, explicar su evolución histórica y describir el proceso de reconocimiento y desarrollo en el Perú. Como objetivo número 2, tenemos el de examinar el marco normativo de los derechos humanos en el Perú a través de la Constitución, los tratados internacionales ratificados y el bloque de constitucionalidad. Como objetivo número 3, tenemos el de comparar el sistema de derechos humanos peruano con otros ordenamientos jurídicos, en especial con la experiencia europea, para identificar aportes y limitaciones. Como objetivo específico número 4, tenemos el de analizar los principales retos que enfrenta el Perú en materia de derechos humanos, tales como las brechas sociales, los conflictos socioambientales y la corrupción institucional. Y como objetivo número 5 tenemos el de proponer medidas y estrategias que contribuyan a fortalecer el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos en el Perú. La importancia jurídica de este ensayo radica en que los derechos humanos son el núcleo del Estado constitucional y su análisis permite comprender cómo se ha desarrollado en el Perú, identificando retos pendientes y contribuir a reforzar su protección jurídica y social. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Dalesca Mireya Quisechata y les hablaré acerca de las palabras claves. Durante nuestra exposición abarcaremos como, si bien es cierto, nuestro tema son nociones generales de derechos humanos, por lo tanto en las palabras claves están los derechos humanos, tenemos también acerca de la corrupción, la justicia, que es muy importante, la protección constitucional y también instituciones estatales que están para protegernos en todo caso. Empezando con el capítulo 1 tenemos el marco teórico, que básicamente lo disponemos en dos subtemas, ¿no? El primero vendría a ser conceptos y pautas básicas sobre derechos humanos, y luego vendríamos a hablar de las políticas públicas y los derechos humanos. Bien, en el primer tema pues tenemos los conceptos, y aquí primero tenemos que abordar el concepto de derecho, que vendría a ser ese sistema de reglas y valores en el cual se permite, ¿no?, la convivencia pacífica en una sociedad. Y luego tenemos los derechos humanos, que vendrían a ser, ¿no?, todos aquellos derechos cuyo respeto y promoción son indispensables para cada persona, individualmente o en comunidad, ¿no? Puede desarrollarse también, más que nada para tener una vida digna, ¿no? Entonces, en este caso, pues, ¿quién protege estos derechos humanos? Aquí tenemos, pues, el Estado, la sociedad y también, ¿no?, las comunidades internacionales. Y bueno, estos derechos humanos se dividen en 3, básicamente. Tenemos los derechos civiles, que vendrían a ser los que protegen la libertad del individuo de su vulneración por parte de los gobiernos, organizaciones sociales e individuos privados. Y luego tenemos los derechos económicos y sociales y culturales, ¿no?, que exigen al Estado acciones positivas para asegurar condiciones de vida digna. Y por último tenemos los derechos colectivos, que vendrían a ser, ¿no?, estos derechos que se refieren a que requieren un esfuerzo
global, ¿no? En este caso, para poder lograrlos. Y aquí más que nada se ve el tema del medio ambiente, el derecho a tener un ambiente sano, ¿no? Bueno, luego tenemos la dignidad humana. Si bien hemos hablado, ¿no?, de que estos derechos humanos protegen la dignidad humana, ¿qué vendría a ser la dignidad humana? Vendría a ser el fundamento de todos los derechos, y que para Kant, que es un autor reconocido, pues las cosas tienen precio y pueden ser reemplazados, mientras que las personas poseen dignidad y no admiten equivalente. En este caso no se puede reemplazar a la persona. Bien, y luego tenemos el concepto de la libertad, que vendría a ser la capacidad de obrar según la propia voluntad sin afectar los derechos de los demás, y también los deberes, ¿no? Ya que junto con los derechos, como ya sabemos, también existen deberes jurídicos que derivan, ¿no?, de respeto del derecho de cada uno. En este caso tenemos el deber de respetar los derechos de nuestra sociedad, de los individuos de sociedad, de nuestros compañeros, se podría decir. El segundo tema a tratar vendría a ser los derechos humanos y políticas públicas. Si bien sabemos, las políticas públicas vendrían a ser, ¿no?, esta identificación de un problema social, la acción estatal y la búsqueda de solución. Como ejemplo podemos, ¿no?, el enfoque de género presente en el Plan Nacional de Igualdad de Género, y también, ¿no?, la interculturalidad, la participación ciudadana, la seguridad ciudadana, los consultas sociales, que también se abordan día a día en las políticas públicas, ¿no? Bien, aquí también tenemos los derechos políticos, que básicamente vendrían a ser los que permiten la participación de los ciudadanos en el gobierno de la comunidad de la cual forman parte. Y luego tenemos un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Bien, estas políticas se diseñan y ejecutan tomando como eje central los principios y valores propios de los derechos humanos. Si bien sabemos, los derechos humanos se convierten, ¿no?, como un criterio decisivo para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la agenda pública. Estas políticas públicas que cada Estado crea, pues tiene que tener como base, más que nada, que respete los derechos humanos, ¿no? Y qué es lo que necesita la gente, en este caso, para poder realizar estas propuestas de ley, las normas más que nada. Por último tenemos el Estado peruano y los derechos humanos. Si bien sabemos que en el Perú hay instituciones que protegen y promueven los derechos, tales como el Congreso, el Poder Ejecutivo, a través, ¿no?, del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. También tenemos las acciones de la sociedad civil, que en este caso pues podría ser, ¿no?, la creación de las ONG y la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Luego tenemos los grupos de especial protección, las cuales se enfocan, ¿no?, en este caso las políticas públicas se enfocan más en estos grupos, que vendría a ser varios que se mencionan en la Defensoría del Pueblo. En este caso, las mujeres, los niños y los adolescentes, las personas con VIH, la población LGTBI, los pueblos indígenas, población afroperuana, personas con discapacidad, población migrante y personas adultas mayores. Más que nada son personas que tienen vulnerabilidad y son susceptibles, ¿no?, a tener algunos problemas, más que nada en la sociedad. La Constitución Política del Perú y los derechos fundamentales. Bueno, primeramente el estudio de estos derechos fundamentales y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos constituye uno de los pilares esenciales de lo que vendría a ser el derecho constitucional contemporáneo. ¿Por qué? Ya que acá en nuestro país contamos con nuestro marco normativo en base a nuestra Constitución Política del año 1993, en el cual la persona humana es el centro y fin supremo de nuestro ordenamiento jurídico. Es por ello que también nosotros contamos con tratados internacionales, pues no ratificados por nuestro Estado peruano, en los que destacan la Convención Americana de Derechos Humanos y los pactos internacionales de la ONU. Además de ello, nosotros tenemos mecanismos de protección constitucional, que está el amparo, el habeas corpus, el habeas data y la acción de inconstitucionalidad, que básicamente se trata, pues, ¿no?, de cuestionar las normas que van en contra de nuestra constitución política. Bueno, en este caso tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, bueno, que se dio en el año 1966, que consagra derechos al debido proceso, a la libertad de expresión, al derecho a la vida, a la prohibición de la tortura. Después tenemos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Acá reconoce el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a la seguridad social. Después tenemos una convención, pues no, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pues no, que se dio en el año 1979. Y por último tenemos a la Convención sobre los Derechos de los Niños en el año 1989. Además,
es necesario mencionar, pues, ¿no?, que los tratados internacionales son la válvula de seguridad del sistema de derechos humanos, pues, ¿no?, que nosotros contamos, ya que si bien es cierto su importancia, no radica solamente en complementar, pues, ¿no?, la Constitución, sino en establecer mecanismos supranacionales de control que garantizan una protección cuando el Estado, pues, no, lamentablemente falla para nosotros. Es como un salvaguardas que nosotros podemos utilizar, pues, ¿no?, para nuestro propio beneficio. En cuanto al capítulo número 2, marco normativo de los derechos humanos en el Perú, este sistema normativo peruano combina la Constitución de 1993, los tratados internacionales y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Aparte de que un elemento clave en esto es el bloque de constitucionalidad, que otorga un rango constitucional a los tratados de derechos humanos, asegurando así que siempre se aplique la norma más favorable a la persona. Esto fortalece la protección de los derechos fundamentales y orienta al Estado hacia estándares internacionales, ¿no? Asimismo, este bloque de constitucionalidad en materia de los derechos humanos, este concepto permite integrar al ordenamiento constitucional peruano tratados internacionales de derechos humanos. Así, normas externas adquieren jerarquía constitucional y sirven como parámetro de control frente a leyes nacionales. El Tribunal Constitucional ha reconocido que estos tratados no pueden ser contradichos por normas internas, ampliando el alcance de la protección y reforzando el principio de pro persona. En cuanto al capítulo número 3, enfoque comparado y experiencias internacionales, podemos decir que el análisis comparado muestra cómo otros sistemas jurídicos fortalecen la protección de derechos. Como por ejemplo en Europa, la Convención y el Tribunal Europeo imponen estándares supranacionales. En América Latina, la Corte Interamericana cumple un papel de control adicional. Además, países como Colombia y también España han implementado mecanismos procesales eficaces como la acción de tutela y el amparo, que garantizan la exigibilidad de derechos. De estas experiencias, el Perú puede extraer lecciones útiles para consolidar su propio sistema. Bien, buen día docente, compañeros. Ahora vamos a hablar acerca de los sistemas de protección de los derechos humanos. Bueno, un sistema de protección de derechos humanos es un conjunto de mecanismos establecidos dentro de una organización internacional. Esta ya sea de alcance universal o puede ser regional. Tiene un propósito de garantizar que los estados que sean miembros tanto respeten y promuevan los derechos humanos de las personas que estén bajo su jurisdicción. Actualmente existen varios sistemas de protección de derechos humanos. El Perú forma parte de dos de ellos. Tenemos tanto el sistema universal y el sistema interamericano. Por ello, las personas bajo la jurisdicción del Estado peruano pueden recurrir a algunos de estos mecanismos siempre y cuando hayan agotado previamente las vías internas posibles. Como dije, existen varios sistemas de protección de derechos humanos. Uno es a nivel universal y hay tres a nivel regional. El universal va a tener tanto la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Esta es conformada por la Carta de las Naciones Unidas o también la ONU. Y a nivel regional vamos a ver la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. A nivel europeo también podemos ver la Convención Europea, que es para la protección de los derechos humanos y asimismo de las libertades fundamentales. A continuación vamos a ver qué es el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Bueno, el Sistema Universal de Protección fue establecido en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de salvaguardar a las personas, buscando prevenir, restringir, asimismo supervisar el ejercicio del poder por parte de los propios estados. Cabe decir que para cumplir este propósito dispone de diversos mecanismos, entre los cuales destaca el mecanismo convencional. A través de este, comités y órganos especializados se encargan de supervisar la implementación y el cumplimiento de los tratados internacionales.
Ahora, para esto, ¿qué es las Naciones Unidas? Bueno, las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados miembros pues la ratificaran en sí la Carta de la ONU. En la actualidad hay 193 estados que son miembros de las Naciones Unidas y representados en el órgano deliberante. Asimismo, esta es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Continuando con las Naciones Unidas, vamos a ver ahora sus objetivos, que son diversos, pero entre estos están, por ejemplo, mantener la paz y la seguridad internacional. Como ya dije, es de prevención y que se vean los tratados internacionales. Asimismo, van a fomentar las relaciones de amistad entre las naciones. Otro es ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres. Asimismo, vencer el hambre, las enfermedades, el analfabetismo y fomentar el respeto de los derechos y libertades de las personas. También estaría el de servir del centro de que armonice los esfuerzos de las naciones por alcances o objetivos comunes en sí. Ahora, tenemos distintos órganos que son parte de estos mismos. Vamos a ver tanto el Comité de Derechos Humanos, al de Comité de Derechos Económicos, Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial o todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otros, y cada uno de estos tiene su respectivo tratado, como ya mencioné antes. Ahora, con el segundo vamos a ver el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Bueno, este sistema de protección de los derechos humanos es un mecanismo establecido dentro del marco de la Organización de los Estados Americanos o la OEA, con el propósito de garantizar derechos reconocidos a todas las personas bajo la jurisdicción de los Estados miembros de este, como es el caso de Perú. En este contexto impone obligaciones, asimismo orienta la promoción, garantía y protección de dichos derechos en toda la región. Este sistema está conformado por diversos instrumentos internacionalmente enfocados en la promoción y defensa de los derechos humanos, así como dos órganos principales, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora, un punto clave aquí es de la Corte. Esta es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada convención, tanto su reglamento y a la misma vez su estatuto. Su sede se encuentra en San José de Costa Rica y esta puede resolver casos mediante sentencias judiciales que vinculan tanto a los estados e interpretar mediante sus opiniones consultivas. Llegando al capítulo 4, retos actuales y propuestas de fortalecimiento en el Perú, nos adentramos en el 4.1, brechas sociales y acceso desigual a los derechos fundamentales. Con respecto a las brechas sociales, podemos decir que a pesar de los derechos humanos estén reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, existen profundas desigualdades en su ejercicio real. Un ejemplo claro de esto es el acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda o un empleo digno, que es muy distinto entre la población urbana y la población rural. Además, grupos históricamente vulnerables como son las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los afrodescendientes o los propios migrantes enfrentan lo que se conoce como discriminación estructural. Esto los excluye de manera sistemática de oportunidades y participación en la vida social y política. Acerca de las consecuencias y desafíos, podemos resaltar que estas brechas sociales tienen varias consecuencias, como la pobreza, la informalidad laboral, que estos limitan el derecho a un trabajo decente y a la seguridad social. Si bien en el Perú ha avanzado en el reconocimiento legal de los derechos humanos, todavía falta una implementación efectiva que garantice su cumplimiento en la práctica. Por eso es necesario fortalecer las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. Esto significa diseñar estrategias que reduzcan las desigualdades y que aseguren que todas las personas puedan vivir con dignidad e igualdad de condiciones. Ahora llegando al punto 4.2, conflictos socioambientales en comunidades indígenas, resaltamos que una de las principales fuentes de vulneración de derechos humanos son los conflictos socioambientales. Estos surgen sobre todo cuando proyectos extractivos como son la minería o el petróleo se superponen con los territorios ancestrales de comunidades indígenas. Los impactos son muy graves: contaminación de ríos, suelos y aire, lo que afecta no solo su salud, sino también su derecho a un medio ambiente sano, el agua
y a mantener su identidad cultural. En otras palabras, no se trata solo de recursos naturales, sino también de la supervivencia cultural de estas comunidades. Con respecto a los retos y soluciones, podemos destacar que el derecho a la consulta previa, libre e informada debería garantizar que las comunidades participen en las decisiones que afectan a sus territorios. Sin embargo, en la práctica, este derecho suele aplicarse con muchas limitaciones. Aquí aparece una gran tensión. Por un lado, el Estado promueve la inversión y el crecimiento económico. Por otro lado, las comunidades defienden sus derechos colectivos y su forma de vida. La salida pasa por adoptar un enfoque de interculturalidad y sostenibilidad que respete los saberes ancestrales y promueva el diálogo y la participación ciudadana. De manera que el desarrollo económico no se construya a costa de la dignidad y de los derechos de estas poblaciones. Continuando con el capítulo 4, nos habla acerca de los retos actuales y propuestas de fortalecimiento en el Perú. Bien, nos vamos a enfocar en el 4.3, que vendría a ser que las instituciones estatales frente a la corrupción y la violación de los derechos. Bien, si bien es cierto, la corrupción no solo es un fenómeno administrativo o penal, sino que también es un impacto directo a la violación de los derechos humanos. Esto particularmente se ve evidente cuando los recursos públicos destinados, que esto viene a ser a los sectores fundamentales, ya sea para la salud, para la educación o la infraestructura, estos de acá son desviados por prácticas dichamente corruptas. Entonces, la corrupción en estos sectores vulnera los derechos básicos hacia los ciudadanos, como el derecho, como bien lo mencioné, a la salud, a la educación, a la igualdad de oportunidades. Bien, tenemos también que hay varias instituciones estatales que están siendo involucradas, entonces que estas tienen competencias y responsabilidades contra la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos. Tenemos tales como el Ministerio Público, que vendría a ser que en todo caso la Fiscalía, esta es responsable de investigar los delitos de corrupción y perseguir en todo caso a los responsables. Ahora tenemos también el Poder Judicial, que tiene la responsabilidad de sancionar las violaciones de los derechos humanos y garantizar, en este caso, que los responsables vienen a hacer estos actos corruptos, en todo caso sean juzgados, ¿no? Tenemos también la Contraloría General de la República, que tenemos que esta se encarga en todo caso de supervisar el uso de los recursos públicos. Tenemos también un papel importante de la Defensoría del Pueblo, que vendría a ser que ha desempeñado en sí un papel clave en todo caso en denunciar cómo la corrupción afecta a la garantía de los derechos humanos. Sin embargo, se ha visto también que debido a falta de recursos y a la resistencia institucional, la institución en sí ha enfrentado obstáculos que en todo caso esto ha sido un poco perjudicial para expandir su labor en todo el país, ¿no? Tenemos también el Tribunal Constitucional. Este se encarga de poder intervenir cuando la corrupción afecta nuestros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, tenemos a varias que también hablamos acerca también de la conexión con los derechos humanos. Tenemos el derecho a la salud, que bien es cierto, la corrupción se ha visto en hospitales, en pandemia y programas sociales que impide que los recursos lleguen a quienes en verdad lo necesitan, ¿no? Tenemos también el derecho a la educación. Entonces, el desvío de esos recursos destinados a la educación limita el acceso a una buena educación de calidad, donde no haya desigualdades sociales. Tenemos también el derecho y el acceso a la justicia, que si bien es cierto, la corrupción dentro del sistema judicial impide que las víctimas de violaciones de derechos humanos reciban lo que vendría a ser una justicia. Hablemos acerca ahora de las propuestas de mejora. Entendemos que para mejorar la protección de los derechos humanos y combatir eficazmente la corrupción, es esencial implementar diversas reformas y
acciones, en todo caso, coordinados entre el Estado y la sociedad. Y estas vendrían a ser como la educación en derechos humanos desde la escuela. Se debe, en todo caso, promover la educación desde los primeros niveles de escolaridad, lo cual contribuirá a formar una ciudadanía más consciente, más exigente en el respeto a sus derechos. Tenemos también la mayor articulación entre el Estado y la sociedad. Esto que vendría a ser algo colaborativo entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, es crucial para garantizar que los derechos humanos sean respetados y promovidos. Y por último, tenemos las reformas normativas, en todo caso, e institucionales. Estas son fundamentales para reformar el sistema judicial, para garantizar en este caso una independencia y mucha transparencia. Se deben crear mecanismos más eficientes para evaluar las conductas de los jueces, de los fiscales, así como establecer auditorías rigurosas en la gestión pública, además de fortalecer la Contraloría y dotarla de mayor autonomía. Es crucial para que pueda ejercer este control efectivo, el uso de los recursos públicos, que es muy necesario, que ya hemos visto en el anterior, que la educación, la salud son muy esenciales. A manera de conclusión, tenemos que los derechos humanos constituyen una base de igualdad, una base de dignidad, de libertad de todas las personas. Su respeto y garantía son esenciales para la construcción de una sociedad justa y democrática. Sin embargo, la plena realización enfrenta obstáculos, como ya lo hemos visto: la corrupción, la desigualdad, la falta de acceso a la justicia. Es por ello que resulta indispensable fortalecer las instituciones, fomentar así una cultura de respeto a los derechos de la educación y promover la participación activa de la sociedad. Solo a través de un compromiso conjunto entre el Estado y la sociedad se podrá asegurar que los derechos humanos sean una realidad efectiva para todos. Muchas gracias.